Vamos a comenzar a explicar la elaboración de un presupuesto de una obra de construcción a partir de un caso práctico que consiste en un pavimento urbano que posee solamente 4 partidas con esas cantidades de obra: 1.300 metros cúbicos la excavación, la base estabilizada de 15 centímetros de espesor, 4.200 metros cuadrados, al igual que el pavimento, y soledad tipo A, 1.220 metros lineales. Lo cual, para hacerlo muy claro conceptualmente, vamos a situarlo dentro de un mapa conceptual de un presupuesto de obra, en donde, por un lado, vamos a tener el costo directo de la obra, donde van a estar la mano de obra, los materiales y equipos a utilizar, y adicionalmente, una vez teniendo el costo directo, hay que aplicar todos los gastos que son necesarios para esta obra: administrativos, gastos generales, financieros, y adicionalmente algunos costos indirectos, algunos materiales que no van a ser parte de las diferentes partidas que se van a ejecutar, pero que son necesarios tenerlos en la obra: algunos tablones, algunos cuartones, entre otros. Con eso vamos a llegar al costo total. Luego vamos a incorporar utilidades e imprevistos, y con eso vamos a llegar al presupuesto neto. El IVA al final, es decir, todos los insumos, todos los gastos, todos los costos involucrados ingresan en valores netos y el IVA al final. Entonces, el presupuesto de costos directos de estas 4 partidas, una vez que ya se hicieron los costos unitarios, da un valor de 67.253.160. Van a ver una columna ahí en valores en dólares, porque esto es una clase que se hace en forma a la distancia con una universidad peruana. Por lo tanto, para que nuestros vecinos entiendan los costos, les expresamos los valores en dólares. Entrando a lo que es la determinación de gastos generales, la obra es un pavimento urbano pequeño, da para 3 meses de obra, y vamos a comenzar dando una mirada a los distintos gastos generales que hay que desarrollar, directos de obra en primer lugar, como por ejemplo el más importante, el costo del staff, el profesional, el topógrafo, el jefe de obra, el experto en seguridad. En este caso, adicionalmente se considera un nochero para que haga algún tipo de vigilancia nocturna. Están los valores, algunos valor mensual, otros simplemente visitas. Todo va a depender de lo que se requiera y también va a depender de lo que nos exijan las bases. Generalmente este es el valor más incidente de los gastos generales. Fíjense que es de 7.980.000 y tenemos un presupuesto de costo directo de 67 millones. Por lo tanto, es más de un 10%. No deja de ser. Arriendo más gastos comunes, una oficina para la inspección, que está dentro de una vivienda que arrendó la empresa, que tenía su terreno para guardar algún tipo de herramientas y materiales menores, consumos básicos de toda vivienda, todo eso mensual, que por los 3 meses da esos costos, y baños químicos y una ducha en terreno para la gente de obra. Todo eso da como total 840. Comunicaciones: se consideró un celular para el profesional y otro para el jefe de obra, dando un total de 270 por la obra. Transporte: unas visitas para el gerente técnico, 20.000 la semana, en 4 semanas 80, por los 3 meses 240. Se le dio un valor al vehículo del profesional residente, adicional a su sueldo, y más el combustible. Lo mismo que para el jefe de obra, y se consideraron para 10 personas durante 20 días 800 pesos de locomoción. Eso da 160 mensual, 480, da 1.530.000 ese ítem transporte.
Pensiones, se considera una colación para 6 personas por 20 días con un valor de menú de 3.000 pesos, lo que da 1.080.000, y se consideraron 3 instancias en donde iba a ir una comisión a precalificar y a la recepción final. Eso da 1.380.000 total. Combustible para el profesional, para el jefe de obra, 480 en total. Letrero y señalización, el letrero de obra, 1. Señales, barreras, cintas y elementos de seguridad. Fíjense que esas cantidades no están en función del plazo, es un valor total. El laboratorio, lo mismo, hay un valor de los ensayos y de las visitas que nos va a cobrar el laboratorio de faena, es un valor total, no depende del plazo, eso hay que tenerlo muy claro. Y por otro lado, los finiquitos, acá se consideran los finiquitos de maestros y jornales, del jefe de obra y del profesional. Estos finiquitos son muy baratos porque una obra de 3 meses, se terminó la obra, se terminó el contrato, dura menos de 6 meses, por lo tanto solamente se pagan las vacaciones proporcionales. Total gasto general directo de obra, 14.920.000. Indirecto, un 5% para la oficina central del presupuesto neto. 2 boletas de garantía de fiel cumplimiento y de buen comportamiento, con su costo de emisión más los intereses. El costo financiero, aquí no había anticipo, la empresa tiene ciertas estimaciones de su costo financiero, un 0,4 del presupuesto. Ahí está considerado 480.000 pesos. Total gasto general indirecto 6.036.000, más los 14 y fracción, 20.956.000. Utilidades, 8 millones. Imprevistos, 500.000 pesos para ajustar algunas tapas de cámara, modificar algunos arranques domiciliarios, que es lo típico en este tipo de obra. 8 millones y medio de utilidades imprevistos, sumado a los 20 y fracción, nos da 29.456. Dado que el presupuesto de costo directo da 67.253.160, al dividir 29 en los 67 nos da un 43,8%. Ese es el factor de incidencia de gasto general de utilidad imprevisto sobre los costos directos, 43,8%. Ahora, dentro del proceso de estructuración de un presupuesto estamos en esa etapa, marcado en rojo. Ya hicimos esa determinación de los gastos generales, utilidad imprevistos sobre el costo directo y determinamos el porcentaje de incidencia o influencia. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Transformar los costos unitarios en precios unitarios. Para eso vamos a elaborar el presupuesto una vez que hagamos esa transformación según el formato que nos pida cada mandante. Aquí está expresada la transformación. Tenemos en el cuadro superior el presupuesto de costo directo, el porcentaje de incidencia que vamos a aplicar es un 43,8 y está aplicado a cada costo unitario, un 43,8, así como el 4.200 se nos transforma en 6.040, es decir, 4.200 costo unitario. Al aplicar el factor de incidencia, 43,8 lo transformamos en precio unitario, lo que le vamos a cobrar a nuestro cliente neto. Después viene la aplicación del IVA. Por lo tanto, como primer formato para presentarle a nuestro mandante es este mismo que está abajo, neto, más el IVA. Y ahí lo tenemos. Los 96.710.044, le aplicamos el 19% de IVA y llegamos a los 115.084.952. Hay mandantes que nos van a pedir el formato de otra manera, por ejemplo, con IVA incluido, y aparte del 43,8 que le vamos a aplicar a cada costo unitario, le vamos a aplicar el 19% adicional. Por lo tanto, vamos a llegar a un valor de excavación de 7.187 con IVA incluido. De la igual forma, todos los otros precios unitarios y llegamos al 115.084.952 IVA incluido. También existe la posibilidad que nos pidan el presupuesto de otra forma, desglosado.
el neto, perdón, el costo directo, 67.253.160, el porcentaje de gastos generales exclusivo, 29.56, que son un 31,16, el porcentaje de utilidades, 8 millones, que son 11,9%, y los imprevistos, los 500.000 pesos, que representan un 0,74. Todo siempre referido al costo directo, a los 67 millones. Nuevamente llegamos a los 96.709 de presupuesto neto, el IVA y los 115.083.900. Muchas veces se nos van a presentar diferencias numéricas por un tema de ajuste de decimales, pero eso es secundario. Conclusiones. Primero, contemplar que los gastos generales no se dupliquen o se confundan con lo incluido en el costo directo, como por ejemplo la instalación de faena, obras preliminares que a veces nos pueden solicitar aquello dentro del itemizado como partida. Si es así, obviamente no la podemos considerar en los gastos generales porque ya está contemplado. No hay una estructura única que define o distingue el gasto general fijo del variable. Dependerá de las consideraciones propias del analista. Aquí vimos que el laboratorio es un gasto fijo, el valor de los ensayos, pero podría eventualmente tener un laboratorio en faena y vamos a tener un gasto mensual dependiente del plazo. Se recomienda, como tercera conclusión, para los gastos generales, calcular primero el monto, que fue lo que hicimos, y luego definir el porcentaje de incidencia, el 43,8%. Cada obra da su propio porcentaje, por lo tanto eso es fundamental determinarlo conscientemente. Es fundamental para esta determinación de los gastos generales el contar con una programación rigurosa. De ahí es tan importante una malla CPM, por ejemplo, que nos permita calcular y saber las holguras. Y de ahí vamos a pasar a la carta Gantt. Pero eso es fundamental, determinar bien el plazo. Cada empresa constructora tiene su propia realidad de costos financieros y cargos por oficina central. Cada empresa constructora tiene su propio nivel de endeudamiento y eso le genera costos financieros, como también cada empresa constructora tiene su propia oficina con mayor gente, con más lujo, en un sector más caro, y eso obviamente va a generar una mayor incidencia en materia de cargos por oficina central. Por último, para contemplar los gastos generales, siempre tenemos que aproximarnos lo más posible a la realidad en obra, porque después es el dinero que vamos a disponer para poder enfrentar esos gastos. Por lo tanto, es fundamental una visita a terreno, tópico que nos vamos a referir en un video específico.